en el chat como quiera que le llamen. Benjamín Seguel, Sara, ¿no es cierto? Sebastián Allende, Martina Bustamante, espero que estén bien. ¿Qué más tenemos aquí? La Martina, sí, la Zulude, Millaray, Montserrat Vázquez. ¿Qué más está entrando? Martín, hola Martín. Alanis. Hola, profe. Ya, espero que estén, ¿no es cierto?, muy bien. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Vamos a hacer un repaso porque mañana tenemos, recuerden, mañana temprano, porque nosotros nos juntamos mañana a las 8:30, tenemos el último momento evaluativo. Y este último momento evaluativo es la metacognición con la autoevaluación. Ya, por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer va a ser un resumen de todo lo que se vio en esta primera unidad. ¿Ya? Lo ideal, chiquillos, es que ustedes de aquí al viernes, o lo antes posible, que me envíen las actividades que me deben. Que en este curso son muchos, demasiados. ¿Ya? Porque si no, desafortunadamente, voy a tener que ir corriendo, ¿no es cierto?, con las notas rojas. No creo que a ustedes les guste eso, esa situación. ¿Ah? En la actividad 4, que son las actividades de los dos textos argumentativos que tenían que, o en este caso que nosotros analizamos y lo analizamos muy profundamente, hay mucha gente que me debe esta última actividad. Ya, la última actividad que nosotros realizamos es la que habla del Span English. Son dos textos que me hablan de Span English y allí hay mucha gente que me debe ese trabajo. Por ejemplo, me debe Ailín Alfaro. Me lo debe Sebastián Allendez, la Constanza Estudillo, la Martina Bustamante. Y la Martina Bustamante no solo me debe ese, sino también me debe el de los poemas. La Sara Castro, la Paloma, sí que está por allí, la Constanza Galás, Martín León, sí que está por allí. Millarayli Compan también me debe esa actividad, que es la número 4, que es la de los dos textos que hablaban del Span English. La Juliana Mancilla, que también me debe, Juliana, usted me debe todo, me debe la actividad 2, 3 y 4. Así que comuníquese conmigo para que conversemos sobre ese tema, ¿vale? Sí, usted me mandó, Sebastián, el de la poesía y yo ayer se lo reenvié con la nota. ¿Mm? Te sacaste un 5.3, Sebastián. Tienes un 5.2 y un 5.3. ¿Qué más? La Lanis me debe también la actividad 4. El Agustín Molina, la Marina Mori, la Martina Nanjari, el Renato Núñez, el Benjamín Orellana, la Fernanda Oces, Francisco Pino, la Yajara, el Martín Rubina, el Benjamín Seguel, Fernando Seguel, Cristóbal Vargas, Montserrat Vázquez, Martín Vergara. Martín Vergara me debe también los poemas, aprovechando que está allí. Y Emir Sánchez. Chiquillos, hay mucha gente que me debe hartas cosas y hay mucha gente que tiene una nota muy fea ya. Entonces vayan pensando en remontar esa situación porque mañana tenemos el último momento evaluativo, que es la metacognición. Fernando Seguel, recuerden, me debe los dos textos últimos que hicimos, ¿ya? La del Sí, el Span sí. English, ¿ya? De No, aquí lo al tengo viernes. listo, tengo que enviarlo nomás. Sí, envíenmelo nomás. De aquí al viernes, por favor, chiquillos, ¿ya? Para que no podamos tener... No creo que ustedes a fines de semestre quieran hacer una prueba. ¿Qué fome? Hacer pruebas y podemos trabajar, ¿no es cierto?, mediante en clase. Profe. Dígame, Fernanda. Dígame, Fernanda. A lo mejor tiene mucho ruido. Tal vez. Pero escríbalo, Feña. O a lo mejor tiene un problema con su micrófono, puede ser. Ahí me lo escribe y yo se lo respondo. Acá en mensajería, en el chat. Lo que pasa es que a mí me faltó entregar el trabajo que teníamos que entregar el lunes. Claro. Ese trabajo me faltó entregar a mí. Sí. ¿Tengo plazo todavía para entregarlo? Por eso, hasta el viernes tiene el plazo. Ya. ¿Ya? Lo ideal, chiquillos, es que porque yo se los pido antes, o porque ya hemos llevado harto tiempo trabajando en él, primero, ¿ya? Lo hemos destruido aquí en clase.
Y lo otro es que, es que ya mañana tenemos el último momento evaluativo y lo ideal era en que ustedes tuvieran su nota del proceso. En que yo le dijera, por ejemplo, no sé, ya, Fernanda, o sea, usted tiene esta nota, y le dio esta nota final. Y esa nota le va a arrojar un valor, que es este, que es el 33.3% de su nota. Era lo ideal, pero bueno, ya no fue ideal. Por lo tanto, vamos a partir desde lo que nos da, ¿no es cierto? Aprovechando que está ahí entrando Agustín Molina también. Agustín Molina, le cuento que usted me debe la última actividad, por si acaso. ¿Ya? La última actividad que era que hablaba de Span English. De aquí al viernes. Ya, perfecto. De aquí al viernes, por favor, y con eso ya quedamos, y ustedes ya quedan, ¿no es cierto?, con su mente tranquila y todo bien para poder cerrar la primera unidad. Recuerden que esa es la primera nota que va a estar subida a la plataforma de EduFácil. Chiquillos, ustedes tienen que hacerse parte de esto. Ya no estamos en primero medio, donde de cierta manera había un distanciamiento, provocaba a lo mejor una desconfianza, qué sé yo. Ahora estamos en segundo medio, crecimos, ¿ya? Y esto aquí en las clases en línea, que yo ayer escuchando a un colega le encontré mucha razón. Las clases en línea no hemos perdido el tiempo, porque nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Lo que yo, profesora Cristina, no he perdido el tiempo. Todo lo contrario. He tomado parte, ¿no es cierto?, de este aprendizaje porque es en otra modalidad, ahora estamos trabajando en otra modalidad que es a través, ¿no es cierto?, en línea, pero tiene la misma esencia, educar. Entonces, por mí parte la motivación de poder generar conocimiento a través de herramientas, pero usted, compañero y compañera, también tenga la motivación de, ¿no es cierto?, prestar atención o preguntar, porque en las preguntas, ¿no es cierto?, se genera el conocimiento, recuérdelo. Ya, Agustín. Cuide nomás a su hermanito que no le pase nada, no se preocupe. Yo de aquí al viernes espero que usted me entregue su trabajo. Y preste atención, si es que puede, a lo que vamos a ver ahora, porque es, ¿no es cierto?, la síntesis para nuestra prueba de mañana. O sea, nuestro momento evaluativo. No me gusta llamarlo prueba, porque no es prueba, sino que el último momento evaluativo, chiquillos. Y fíjense aquí, una síntesis de todo lo que hemos visto. Y hemos visto hartas cositas. Hemos visto todo esto, harto. Entonces, pequeñitos, vamos a hacer un paseo por todo lo que hemos vivenciado durante esta primera unidad. Nuestra primera unidad se llamó el equipaje esencial. Y si ustedes, ¿no es cierto?, comenzaron a relacionar los textos que vimos, casi todos tenían que ver con el movimiento de personas, con este movimiento tanto exterior como interior. Por eso es un viaje. Este movimiento en que se traslada un individuo de un espacio u otro, o también, ¿no es cierto?, de forma interna. ¿Se dan cuenta que todo está ligado a nuestro título? Perfecto. ¿Qué textos vimos nosotros? Vimos varios. Me refiero a qué texto, me refiero a qué leímos. Leímos chufa o chaufa. No era chufa, parecía, me fui en lado, a lo mejor estaba pensando en comida china y puse chaufa, pero parece que es chufa. Ahí puse una A de más. Vamos a borrarla, porque no me gustan las cosas que se ven feas. Ahí. Ya. Chufa, ¿cierto?, que hablaba de este niño que viene del sur, que se le murieron sus padres, ¿no es cierto?, y llega aquí a Santiago, de cierta manera, provoca que cambie su destino, aunque finalmente igual llega a la casa de su tío, que es donde él no quería llegar en un principio. Después tenemos el rayo de la luna, donde está nuestro querido Manrique, que a través, ¿no es cierto?, de ciertas habilidades de comprensión lectora, descubrimos las características tanto explícitas como implícitas que estaban en el texto. Que eso fue las habilidades que utilizamos para ello, a lo mismo que Chufa. Luego partimos con Tía Vania, que era una obra dramática, ¿cierto?, donde eran dos personajes, Astrop y Marina. Una persona que era el dueño de la casa, Astrop,
¿no es cierto? Y Marina, que era la nana, que era su nana de mucho tiempo, en el cual se genera una conversación, un diálogo a través de los personajes. Proseguimos con otros tipos de textos que tienen que ver con el género lírico, y allí, ¿a quién leímos? A Gabriela Mistral, ¿no es cierto? A Ana, con Ancla el Pretérito. La verdad que no me acuerdo el nombre de Renuentes, el autor, pero leímos estos 3 textos: Ancla el Pretérito, Renuentes y País de la Ausencia. Recuerde, compañero o compañera, tener tu lápiz favorito, ¿cierto? Yo tengo mi lápiz favorito, recuérdelo. Y también, ¿no es cierto?, nuestro cuaderno para tomar apuntes, porque esto es muy importante lo que vamos a ver ahora, porque es el resumen de todo lo que hicimos. Luego de pasearnos por estos textos del género lírico, pasamos a otro tipo de textos, ¿ya? A los textos no literarios. Y aquí, que le dimos como caja a estos textos, ¿cierto? Aquí se habla Spanglish, y el Spanglish es como el jazz, que pertenecen a los textos no literarios. Por lo tanto, tiene una intención comunicativa de convencer o persuadir al receptor, que allí involucra al discurso argumentativo. Y vamos aquí. Y yo les pregunto a ustedes pequeños, para poder internalizarnos ya en los elementos de cada grupo de texto, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál de todos los textos que leímos le gustó más? Que le llamó más la atención, que le provocó algo. El chufa. El chu. ¿En serio? ¿Por qué? Chufa se llamaba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué, Fernando? Porque, no sé, lo encontré interesante al principio. Ah, ya. Entonces, como que me dio como más, y no sé cómo decirlo, pero para leerlo. Como que Se motivó. me motivó más. Nos motivó a leerlo. Entonces Sí, podemos decir que a usted me le llamó gusta más la la literatura. atención. ¿Ah? Le gusta la literatura. Un poco. Solo Pero en algunos libros. y el Aileen dice que fue el que más entendí. ¿Cuál es el que más entendió? ¿También el de Chufa? ¿Aileen? Sí, también dice que entendió mucho el de Chufa. ¿Cuál más? Es que ese parece que lo leímos en clase en realidad también. El Luca me dice el de Spanglish. El Agustín le gustó el Ancla de Pretérito. A mí también me gustó ese mucho igual. A mí me gustó el Gran Manrique. A mí igual me gusta. En realidad a mí me gustaron todos. Es que yo en realidad, bueno, me gusta leer, hay que decirlo, ¿no? Hay cosas que no me gusta mucho leer, pero la mayoría de todo me gusta leer. Me gusta el conocimiento en realidad. Me gusta obtener conocimiento, así como estoy asidua a conocer, me gusta, siempre. De hecho, cuando era chica leía el diccionario, la enciclopedia. En ese tiempo nosotros no teníamos internet. Entonces yo leía el diccionario, iba al baño y llevaba el diccionario, o llevaba una enciclopedia del Icarito, o mi vecina tenía una biblioteca. Siempre, bueno, el mapa, es un mapa mundi también. Pero así va de conocer, siempre de conocer, de conocimiento. Y hasta el día de hoy no se me ha quitado eso de querer, porque puedo leer cualquier cosa. Historia, filosofía, también, ¿no es cierto?, grandes personajes del área de la ciencia, me gusta mucho eso también. Matemática. Nunca se me ha quitado el conocer. Así que también ustedes los invito a que conozcan. Andrés. Profe, una pregunta, ¿usted nos podría mandar esto para verlo No. o en la clase nomás? No, en la clase solamente, pues. ¿Por qué cree usted, Andrés? No sé, que me podría servir para estudiar y también para guardarlo también. Exactamente. Yo se lo puedo mandar posterior, pues. Cuando terminemos el momento evaluativo final, que es mañana, ahí yo se lo puedo mandar. Ya. Pero en este caso, como obviamente que hay una pregunta que alude a todo esto, que es ¿qué aprendí? Entonces no puedo yo entregarle en bandeja esto que yo ahora lo estoy explicando y que ustedes tienen que tomar apunte. ¿Cierto? Como me estoy colocando yo misma la soga al cuello. Ya, chiquillos, entonces, como le iba diciendo, después de este paseo que nos dimos, ¿no es cierto?, por varios textos, que a varios les gustó muchos textos, entonces de ahí voy a tomar cierta iniciativa también. A lo mejor necesitamos destruir, porque Chufa lo conversamos harto.
Spanglish también lo conversamos harto. Entonces esto se fue más internalizando. Los poemas, bueno, la gente que le gustan los poemas, y también lo conversamos ahí. Entonces necesitamos como sociabilizarlo. Desde allí parte este cambio. Ya, chiquillos, entonces después que nos paseamos por estos tipos de textos, sepan ustedes que Chufa, el rayo de la luna, Tía Vania, Ancla el pretérito, renuentes, país de la ausencia, pertenecen a un mundo, que es el mundo literario. ¿Por qué ustedes creen que pertenecen al mundo literario? ¿Por qué pertenecerán al mundo literario los que yo acabo de nombrarles? Porque son como cuentos. Ya, porque son como cuentos. ¿Por qué más? Ahí también pueden escribirlo en el chat, recuérdenlo. Yo iba a decir que era porque son ficticios, pero el Andrés ya dijo eso, que es similar a mi respuesta. Súper similar, pero la suya, ¿no es cierto?, es más técnica. Porque cuentan una historia, porque, ¿no es cierto?, nos llama la atención leer, también como dice Constanza, porque, ¿no es cierto?, están dentro de un mundo ficticio. Sí, totalmente verdadero. Muy verdadero lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Estos tipos de textos, chiquillos, tienen una licencia. Ellos, afortunadamente, hay que decirlo, los autores de estos grandes textos que leímos, los cuentos, ciertos fragmentos, ellos tienen un permiso. Y este permiso de destruir la lengua a través del lenguaje figurado. De este lenguaje que le dan otro sentido dentro de un contexto. Está insertado en un mundo ficticio. Por eso se llaman textos literarios, porque está insertado en un mundo ficticio, donde hay personajes, donde hay un narrador, ya, porque es verosímil. Puede suceder, pero no es real. No es real. Porque también, ¿no es cierto?, está sujeto a un ambiente y está sujeto a un tiempo. Estos textos literarios, ¿no es cierto?, es parte de un mundo ficticio, es parte de el uso de un lenguaje totalmente figurado. Y también ¿no es cierto?, hay que hacer la diferencia bastante grande allí, que es verosímil. ¿Qué significa verosímil? Que puede ser, pero no es real. Eso es verosímil. Para que ustedes conozcan esta palabra y escríbanlo allí en alguna parte de su apunte. Estos se llaman textos literarios. Profe, Dígame. ¿me podría meterlo de cómo se escribe verosímil? Se lo escribo aquí en el chat del curso. Verosimilitud. Ahí se lo escribí. Ya. ¿Ya? Entonces, pequeñitos, cada uno de estos grupos, porque tenemos, ¿no es cierto?, los textos literarios y los no literarios, ya estamos hablando de los textos literarios, cada uno de estos textos, Chufa, el rayo de la luna, Tía Vania, Ancla el pretérito, cada uno tiene un formato, una estructura única. Y eso se llama tipología de texto, para que lo tengan claro. Tipo de texto, tipología de texto. ¿Y a qué me refiero con estructura? Que en este caso, Chufa, el rayo de luna, pertenecen al género narrativo, que ese es un tipo de texto. Género narrativo, tipo de texto. Y que los elementos, características que encierran este grupo, ¿no es cierto?, de los géneros narrativos. ¿Y por qué narrativo? Usted dice, profesora, ¿por qué narrativo? Porque viene de la palabra narrar. Viene del latín narrar. Narra. ¿Qué narra? Narra acontecimientos. Y en los acontecimientos, ¿quién hace los acontecimientos? Los personajes. Los personajes generan las acciones dentro de este género narrativo. Hay personajes, hay ambiente, hay tiempo. Y por supuesto que no puede faltar allí este elemento tan primordial que es el narrador. Que yo lo puedo encontrar en el narrador omnisciente, que lo sabe todo, es como el omnipresente, como Dios. El de conocimiento relativo solamente sabe lo que observa, pero no la interioridad del personaje. Y el narrador protagonista, que es el que va acostando, relatando la historia.
Estos son elementos que pertenecen, ¿cierto?, al género narrativo. Y también tienen que tener claro que cuenta con una organización dentro de esta estructura. Y usted me dirá, profesora, ¿cuál es la organización? Es esta. En la situación inicial me presenta a los personajes y el ambiente y el tiempo en que se va a ofrecer la historia. En el conflicto, ¿no es cierto?, que es el nudo, la complicación, allí, ¿cuándo yo sé cuándo hay un conflicto? Cuando irrumpe la tranquilidad del texto. Por ejemplo, los que vieron Harry Potter, yo creo que aquí casi en todo el mundo vio Harry Potter, la primera película, cuando, ¿no es cierto?, él está viviendo así, muy desafortunadamente, con unas personas que no lo querían, no tenían como un ático, un espacio muy pequeño. Cuando irrumpe la tranquilidad o cuando irrumpe la realidad de lo que se va contando, es cuando viene, ¿no es cierto?, la lechuza, de cierta manera, a buscarlo, y después viene este hombre gigante y se lo lleva. Ahí hace un quiebre dentro de esta realidad que se estaba narrando. Eso se llama conflicto, nudo o complicación. Es donde hay un quiebre de la realidad de la historia. Y por último, tenemos el desenlace, que en este caso el desenlace, de cierta manera, nosotros cuando se soluciona la problemática. Y si lo asociamos a Chufa, ¿ya?, cuando él llegó del tío, ahí fue el desenlace. ¿Y cuál fue, ¿no es cierto?, el quiebre de su realidad, de su historia que nos está narrando? Es cuando efectivamente se encuentra con estas personas que le hacen cambiar su destino de llegar a la casa de su tío. Perfecto. Esa es la organización, parte de los elementos, por supuesto, y las características del género narrativo. Eso es un tipo de estructura. Recuerden que esto es como los arbolitos, cada uno tiene su particularidad. Cuando nos vamos donde tía Vania, recuerden que ustedes me pueden frenar nomás, chiquillos. Presionen ahí el freno si quieren saber o preguntarme algo un poquito más profundo. Cuando vamos de tía Vania, ¿no es cierto?, que están estos dos personajes, Astrop y Marina, es la nana con el patrón, nos encontramos con otro tipo de estructura, otro tipo de género, otra tipología textual, porque es otra estructura, que en este caso, ¿no es cierto?, nos involucra a estas características que tienen aquí, el género dramático. Y sepan ustedes, chiquillos, que el género dramático, que nace, ¿no es cierto?, en la época de griego, en Grecia, mucho antes de Cristo, en la cual, ¿no es cierto?, comienza generándose una fiesta en que celebraban al dios, al dios del vino. No me acuerdo en este minuto su nombre, pero a través de eso nace esto. ¿Por qué? Porque nacen las representaciones para venerar a ese dios. Y ahí nacen varios que son bien reconocidos en el área, ¿no es cierto?, del género dramático de ese tiempo, como el señor Homero, como también, Edipo Rey, quien es, no me acuerdo los nombres, la verdad, mi memoria a corto plazo está brígida. Pero algo así, ¿ya? Pero ahí se destacan varios como Edipo Rey, Antígona, que son característicos del inicio, ¿ya?, de este género dramático. Por lo tanto, chiquillos, como le iba diciendo acá, tiene características. ¿Y cuáles son las características? Tenemos dos estructuras. Una estructura externa, que si ustedes lo llevan a su cuerpo, sería como la cabeza, el tronco y los pies. Y después tenemos la estructura interna, que ese sería el cerebro, el corazón, ¿cierto? Y los tobillos, internamente. La externa, ya, allí usted visualiza inmediatamente. ¿Por qué? También tienen que saberlo. Las obras dramáticas, ¿cuál es su fin? Su fin es exponerlo arriba de las tablas, ser visualizado por el público, ser representado. ¿Ya? Lo que usted ve en libros, el propósito final es que sea representado a través, ¿no es cierto?, de los actores, que son los personajes que en un momento, ¿no es cierto?, el dramaturgo creó. Tenemos una estructura externa, un acto. Dentro del acto, usted le preguntará a la profesora, ¿pero qué es un acto? Un acto es como un capítulo mucho más extenso. Un acto encierra
una escena y un cuadro. Donde, por ejemplo, ¿qué teleserie están viendo? Porque esto también yo siempre lo llevo como a las teleseries. ¿Qué teleserie están viendo ustedes ahora último? No me digan que están viendo esa teleserie eterna. ¿Cómo se llama? ¿Verdad oculta? Esa verdad oculta. Eterna, no termina nunca. Yo no veo una teleserie. Yo me quedé como en el primer capítulo cuando supuestamente estaba embarazada y iba a tener una guagua. Yo no me acuerdo su nombre de la protagonista. ¿Cómo se llamaba? No sé, Más yo de, nunca la vi. más de alguno de aquí debe ver esa teleserie, pues no creo que no la vean. Agustina, ¿Cómo se llamaba? Agustina. Agustina, esa misma. Bueno, esa yo me quedé ahí, pero entonces, que es uno de los personajes principales, ¿cierto? ¿Qué otras teleseries que ustedes estén viendo ahora? O una serie que estén viendo, porque también se lleva a este mundo. Una serie que estén viendo que sea bien conocida. ¿Alguna serie que les guste? ¿A nadie le gusta nada? Jackie. ¿Qué dice aquí? Chin, ¿cómo se nombra eso? Shingeki no Shingeki. Kyojin. Shingeki ya Ñoñin. Bueno, manga puede ser Malcolm, antiguo Malcolm. Viene, ¿qué más? Nadie más. Bueno, ¿Profe? dígame. ¿Pero son cualquier serie? Por supuesto, si hay personajes, pues. Hay personajes, ¿no es cierto? Ah, es que a mí me gusta ver las series antiguas. ¿Cómo cuáles? Ah, no, me da vergüenza, es que son series que veía de chica, pero las veo por nostalgia. Pero no importa, si aquí hay que romper barreras. ¿Cuál ve usted? No, no, no sé, me da vergüenza. Lánzate, Constanza. Lánzate. Barbie. Barbie, no. Bien. Oye, ¿cómo se te ocurre que voy a ver esa cochinada? ¿Pero por qué? ¿Y cómo yo veía a Jen? Y que alguien me diga algo. Yo veía Doki, y estaba viendo Doki y otras cosas. Ay, Doquito. Es que te pasa que te llevan a tu infancia. No es malo. Sí, pues. O los Teletubbies, o Mecanimales, hay bastante. Es de Eddie. O sea, se fue en la profunda y con todos los monos animados que existían en su momento. Sí, pero eso te remonta, es lo mismo que le pasó a nuestra queridísima de Ancla al pasado, al pretérito. Te remonta a eso, a tu niñez, recordar esos dibujos animados. Goku, sí, también Goku, Monster, ya. Entonces, chiquillos, lo que es, efectivamente, lo que es todo, ¿no es cierto?, que es representado a través de escritura, que son los escritos, ¿cierto?, los libros, tienen que ir representados sí o sí, bueno, ese propósito final, ser representado en las tablas, en el teatro, ser visualizado por un público, ¿ya? Y aquí voy a tomar esta que a mí me encantaba, Goku. Esta serie china o japonesa, no sé, la verdad que para mí todos son iguales. Para mí todos son iguales. Tiene una estructura externa y ahí podemos señalar que el acto, que él, ¿no es cierto?, es como la médula, ya el capítulo más extenso, cuando Goku peleaba, no sé, con Tenchin Han, porque ahí yo lo veía, Tenchin Han cuando peleaba con Profe, Freezer. ¿Mm? ¿los actos serían como los arcos o sería como una escena, así como escena? No, el acto es un capítulo. Ah, entonces serían como un capítulo literalmente. Exactamente. Entonces, por eso le digo, es como cuando Goku peleaba con Freezer y estaban una semana mostrándome la pelea. ¿Ah? Que la pelea para acá, que la pelea para allá, ¿no es cierto? Que los rayos. ¿Mm? Pero en ese entretanto que me mostraban la pelea, ¿cierto? En esa semana completa, inmediatamente, ¿no es cierto?, se une y contiene las escenas. ¿Y qué son las escenas? Son cuando entra y salen los personajes. En este caso, ¿cierto?, que muestran a Goku peleando ahí todo el rato con Freezer. Aparece, no sé, Tenchin Han. Sale Tenchin Han.
aparece este otro hombrecito verde, ¿cómo se llamaba? Que cuando se puso bueno. Pícoro. Pícora de Macú. Sí. Y después se va Pícora de Macú, porque muere, o porque, ¿no es cierto?, le llegó un golpe más fuerte y desapareció. Después entra, voy a colocar porque Mil no estaba, pero igual, Mil. Entonces, esa es la escena, cuando entran y salen personajes, dentro de un mismo acto. Y el cuadro, chiquillos, que también es de parte de la estructura externa, el cuadro, ¿qué es lo que es? Es cuando cambian de ambiente. Por ejemplo, cambio de ambiente, ¿cierto? Que está Goku peleando todo el rato ahí. Y en otro lado me muestran a Bulma, ¿no es cierto? Con el maestro Roshi. Hay un cuadro, hay un cambio de escenografía. Hay un cambio de escenografía, o sea, están peleando en el aire y luego me muestran, ¿no es cierto?, que está Bulma en la casa con maestro Roshi. Eso se llama cuadro, cuando hay un cambio de escenografía. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces el acto serían como, digamos que en Dragon Ball serían como los capítulos, ¿cierto? Exacto, los capítulos. Ya, y las escenas serían como cambios de, como literalmente escenas así como por ejemplo, digamos que están en una torre y luego están en una montaña peleando. Eso serían dos escenas. No, las escenas son los cambios, el ir y venir, la entrada de personajes y salida de personajes. Ah, y entonces pues digamos que si hay 100 personajes y sale uno, ya es otra escena. Exactamente. Ya. ¿Ya? Y el cuadro es cuando hay un cambio de ambiente, de escenografía. Y por último tenemos los personajes, obviamente. Si acá los primordiales son los que hacen la historia, los personajes. En este caso, si hablamos de un protagonista y seguimos manteniéndonos, ¿no es cierto?, en estos dibujos animados que yo vi por mucho tiempo, Goku, Dragon Ball Z, ahí tenemos nuestro personaje principal, Goku, ¿cierto? Y después tenemos al antagonista, que en su momento, que a mí me encantaba cuando yo era muy fanática, Vegeta, antagonista. ¿Por qué? Porque venía a destruirlo, no quería que, ¿no es cierto?, lograra su objetivo, él quería ser el mejor. Después tenemos los personajes secundarios, Krillin, Bulma, Maestro Roshi, Milk cuando fue la esposa de Goku. ¿Por qué? Porque van empujando, ¿no es cierto?, al protagonista a solucionar su problema y llegar y cumplir el objetivo. Después tenemos, ¿no es cierto?, los personajes colectivos. Los personajes colectivos de por sí no tienen nombre, trabajan en comunidad dentro de los textos, en general, dentro de tanto de los textos dramáticos como los textos narrativos. Trabajan en grupo. Son llamados así como los de la oficina, o los de la población, o los de la villa. Trabajan en grupo, no son nombrados por personas. Y los personajes alegóricos, que son personajes muy parecidos a los que aparecen en el libro El Principito. ¿Ustedes leyeron El Principito? Un libro muy hermoso. No. No, Sí. pero a mí me hicieron leer ese libro para una prueba, creo. Sí, lo más seguro que se nos puede leer una prueba. El Principito muestra personajes que tienen, ¿no es cierto?, ciertos vicios. Como el alcoholismo. También tenía, ¿no es cierto?, el ser avaro. Ahí, ¿no es cierto?, esos son personajes alegóricos porque nos muestran como la parte moral del ser humano. El desgaste moral o la moral del ser humano. Positivo y negativo. Y nos vamos a la estructura interna, que es que yo le digo, ¿no es cierto?, el cerebro, el corazón, ya la estructura interna que está dentro del cuerpo. Y allí tenemos dos cositas bien importantes. El desarrollo de la acción dramática, que está sujeto, ¿no es cierto?, a los personajes. El conflicto dramático, que es, ¿no es cierto?, el nudo, que es lo que supuestamente el personaje va a luchar para lograr un buen desenlace. Y se ordena, ¿de qué manera? Se ordena a través de una presentación del conflicto al inicio del texto, el desarrollo de este conflicto y el desenlace del conflicto, del drama. Dentro del desarrollo del conflicto está el clímax. ¿Qué es lo que es el clímax? Ya donde se alcanza su punto más tenso en la obra. Donde alcanza el punto más tenso en la obra. Y eso está muy cercano al desenlace. No sé si han visto un meme por allí, que es de una teleserie muy antigua, mexicana, que dice, Nandito,
Cuando, hay un meme, la lisiada. ¿Han visto ese meme? La lisiada. No lo sé. ¿No? Bueno, la gente no la... Sí. Era la que... ¡Maldita lisiada! ¿Se acuerdan Ah, de sí, sí, me acuerdo de ese meme. Ya, ese meme, una novela muy antigua. En este caso, ¿no es cierto?, llega esta protagonista, o sea, esta antagonista, porque en ese caso estaba haciendo de mala, y irrumpe, ¿no es cierto?, en la habitación. Ya, ese es un momento tenso. ¿Ah? Y siempre está muy cercano al desenlace, porque llega así como, ¡aléjate de Nandito! ¡Maldita lisiada! Y inmediatamente, ¿no es cierto?, se acerca a pegarle. Entonces hay un momento tenso dentro de la misma historia, ¿ya? Bueno, yo se lo grafico así porque para que entiendan qué significa parte del clímax, es un momento tenso de la obra en el cual, ¿no es cierto?, ahí se va a vislumbrar cómo es el desenlace, si va a ser trágico, va a ser positivo, qué sé yo, pasan muchas cosas en el desenlace. Y obviamente lo más importante dentro del género dramático está el diálogo, que es parte del lenguaje dramático, el diálogo, porque recuerden que aquí no es como el género narrativo, aquí no hay una voz, aquí los personajes son los que arman, ¿no es cierto?, desarrollan la historia. El diálogo es lo primordial. Está el parlamento, que es donde un personaje, ¿no es cierto?, se extiende hablando con otro, ¿no? Tiene un parlamento más extenso que lo normal. El monólogo, donde un personaje expone sus pensamientos pero al aire, a la vida. Genera un monólogo hablando a la vida. Y por último, dentro del lenguaje dramático, tenemos el aparte. ¿Qué significa el aparte? Es un personaje que habla, ¿no es cierto?, arriba, como, pongámoslo en arriba del escenario, se pone a hablar, sin embargo, ¿no es cierto?, está acompañado de muchos otros personajes, pero estos hacen como que no lo escuchan. ¿Ah? Y le habla como al público, el aparte. Y por supuesto el lenguaje acotacional. Todas estas frases, oraciones que están están entre paréntesis, disculpen, están entre paréntesis, son información extra. Y es muy importante tener claro que esa información extra me ayuda a comprender la obra, porque me entrega, ¿no es cierto?, gestos de los personajes, me entrega, ¿no es cierto?, parte de la escenografía, cómo tiene que ser la actitud de un personaje, y eso me ayuda a mí a la comprensión, para poder lograr comprender un texto. Recuerden que todo esto está muy ligado, no está muy ligado, está ligadísimo a la prueba de transición universitaria. Todo esto es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, proseguimos. Luego nos paseamos por el género lírico. Hicimos hartas cositas, harta pega. Por el género lírico, donde nos encontramos estos tres textos. Ancla, el pretérito, renuentes, país de la ausencia. Que tienen totalmente otro tipo de texto. Es otra estructura. ¿Por qué otra estructura? Obviamente. Porque tiene versos, porque tiene estrofa y tiene, ¿no es cierto?, sonido, que es la rima. Que es donde ustedes, ¿no es cierto?, se expresaron en la super padre que hicimos, donde hicimos este poema colectivo, ya. ¿Sujeto a qué? A estrofas, que es un grupo de versos y obviamente con un rima porque tiene sonido. Esto proviene porque antiguamente también en Grecia, ¿cierto?, se cantaba a través de la lira. Por eso se llama género lírico también. Después tenemos la estructura interna, que es, ¿no es cierto?, estas cositas que se desmenuzan desde el hablante lírico. Hay algo que empuja al hablante lírico, que es el motivo, el tema, porque quiere hablar. El tema referente a un objeto lírico. El temple de ánimo, que es la emotividad. ¿Qué es lo que le provoca a ese objeto lírico? ¿Qué sentimiento? ¿Qué expresiones? ¿Qué emoción? Recuerden que aquí la voz es el hablante lírico. Esta voz ficticia es el hablante lírico. Y luego, obviamente, las actitudes, porque tenemos, ¿no es cierto?, una forma de enfrentarnos a este objeto lírico al cual yo le estoy expresando mi emotividad y tengo un motivo, tengo un tema a hablar de él. Y estas actitudes son la enunciativa, apostrófica y la carmínica. Recuerden que la enunciativa es la descripción del objeto. La apostrófica es que yo estoy apelando y el uso, ¿no es cierto?, del pronombre en segunda persona tú que me dañaste, tú que me has golpeado, etc. Y carmínica es cuando
sobreexplota las emociones del hablante lírico frente al objeto. ¿Ya? Por lo tanto, esa es parte de la actitud lírica dentro de los poemas literarios, dentro del género lírico. Importante tener claro la estructura externa y la estructura interna. ¿Les chicos? Y por último, ya hay claridad, preguntas sobre estos géneros. Profe, Dígame. el hablante lírico es como, no la persona que lo, es como el personaje dentro del poema, ¿cierto? Por así decirlo. Pero no utilice esa palabra personaje porque después la gente queda como pegada con eso. Es la voz ficticia del Ya, poema. voz ficticia del poema. Exacto, la voz ficticia. Recuerden que una vez les dije que a lo mejor el autor o la autora, ¿cierto? Representa un género, pero la voz, el hablante lírico quizás es del género contrario. O a lo mejor es un niño que está hablando. Siempre tienen que tener presente que en la voz, el hablante lírico es muy distinto al autor o autora. ¿Mm? Y luego de este paseo por los diferentes tipos de textos que encontramos en el mundo literario, que también quiero que se les quede claro, nos vamos a otro tipo de textos que pertenecen al género, o sea, disculpen, a los textos no literarios, que fuimos, en este caso vimos dos. Aquí se habla Spanglish, que era una columna de opinión, y el Spanglish es como el jazz, que era una entrevista insertada, ¿no es cierto?, en un formato de columna de opinión, que también, ¿no es cierto?, se genera allí una postura frente a este tema controversial, que era el Spanglish. Bueno, y esto yo se lo colgué también en el grupo de WhatsApp. Esto ustedes lo tienen. Que es parte de la estructura de un texto argumentativo. Por siempre, y eso también quiero que les tenga claro, porque todo lo que estamos viendo aquí no solamente nos sirve para ahora, sino para mañana cuando ustedes tengan que hacer la prueba de transición universitaria, o llámese como se llame en ese momento, de comprensión lectora. Tiene que tener claro el contenido. Aquí nos encontramos con una estructura externa también, que si se dan cuenta es totalmente distinta a las anteriores. Tenemos una introducción, tenemos un desarrollo y una conclusión. Dentro de la introducción, ¿no es cierto?, siempre, ¿qué se va a destacar aquí? El contexto, donde se envuelve el tema polémico. Siempre hay un contexto, siempre hay un entorno que envuelve, en este caso, al tema polémico. Y del tema polémico nacen las posturas, que sería la tesis. ¿Cómo yo puedo descubrir la tesis dentro de un texto argumentativo haciéndome esta pregunta que está en esta nubecita? ¿Qué quiere demostrarnos el emisor? Porque así se llama la persona que escribe el texto, emisor. Es quien emite, en este caso, ¿no es cierto?, la columna de opinión. ¿Qué quiere demostrarme? Y la estructura interna está la tesis, que sin tesis no hay texto argumentativo, eso ténganlo claro. Está la tesis y qué justifica o qué, ¿no es cierto?, en este caso la parte de la columna vertebral de la tesis son los argumentos. Los argumentos aquí son esenciales y están siempre en el desarrollo, porque son los que justifican la postura del autor, que es la tesis. Y por último, nosotros tenemos la conclusión, que es parte de la estructura externa, donde allí se reafirma la tesis y se sintetiza el texto, reafirmando, ¿no es cierto?, la tesis del autor frente al tema polémico. ¿Ya? Y siempre los argumentos están basados en modos de razonamiento o argumentos lógicos y también argumentos emotivos. ¿Dónde vemos argumentos más emotivos siempre? En los ensayos. Disculpen. En los ensayos también, ¿no es cierto?, la publicidad. Ahí siempre vemos más que nada, ¿no es cierto?, estos argumentos emotivos, porque lo que se quiere desear es que persuadir al receptor. Recuerden que esa es la intención que tienen los textos argumentativos, de persuadir y convencer. Por eso utiliza argumentos. Y bueno, a través también, ¿no es cierto?, del uso de conectores es donde le entrega una orientación, una coherencia, que se logre entender el sentido del texto.
Tenemos los de oposición, que son conectores que se oponen a la idea, ¿no es cierto?, anterior, el pero, no obstante, sin embargo. Después tenemos los restrictivos, a menos que, o sea, a menos que yo vaya con Juanita Pérez, o a menos voy a ir a tu fiesta. ¿Ah? O sea, colocan restricciones para poder hacer una acción. Los de causa, debido a que, ya que, porque, ¿no es cierto?, son de causa. Los de consecuencia, y siempre eso lo vamos a verificar siempre casi la mayoría al inicio de los párrafos. Por consiguiente, hay esto. En efecto, ¿ah? En consecuencia. O sea, se muestran los efectos de la causa. Y la conclusión, que son también marcadores textuales, o en este caso marcadores discursivos, que hacen el cierre del texto. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver en alguna parte de nuestro, ¿cierto?, trabajo en lenguaje. También vamos a conocer los tipos de conectores, porque es muy necesario al momento de escribir. Y si los conocemos, se nos hace mucho más fácil comprender los textos. ¿Mm? Ya, y para finalizar, ¿preguntas hasta ahí? Profe, ¿eso lo habíamos mostrado antes o no? ¿O lo estamos hablando recién? ¿Qué cosa? Esto. Eso es lo que está literalmente ahí. ¿Cuál? ¿La estructura del texto argumentativo? No, lo que mostró recién, hace como 5 segundos. 5 segundos. ¿Lo de comprensión lectora? Sí, esto. Ya, esto lo voy a mostrar ahorita. Ah, ya. Y Ahorita. lo otro que ahora sí la pregunta, que las estructuras externas son del texto no literario, que el texto argumentativo, son como la conclusión, no, nada que ver. La estructura externa es la introducción, conclusión y desarrollo. O sea, disculpe, introducción, desarrollo y conclusión. Ahí está. Ya. Por lo menos del texto argumentativo, porque cada uno tiene, ¿no es cierto?, sus propiedades distintas. Ujú. Entonces, eso serían y las estructuras internas serían con los conectores y los argumentos. ¿O no? La estructura interna sería la tesis y los argumentos. Ya. Ahí eso que le quede muy claro. Porque sin tesis no hay argumentos. Y sin argumentos no hay tesis. Y sin tesis ni argumentos no hay texto argumentativo. Pero sin tesis no hay texto argumentativo. No estaría funcionando, la verdad. Ya, chiquillos. Entonces, para finalizar nuestro recorrido, harta pega hemos hecho, finalizamos aquí. ¿Qué es lo que más me importa? La comprensión lectora de los textos. Y, bueno, hasta hace poco, ¿no es cierto?, el Ministerio y con el TEMRE, que son los que dirigen la prueba de transición universitaria, habían dispuesto estas 3 estrategias de comprensión lectora: rastrear y localizar, relacionar e interpretar, evaluar y reflexionar. Pero ustedes saben que a medida como se va moviendo el aspecto sociopolítico en el país, se va modificando la educación también, ¿ya? Entonces, aquí, cuando yo les digo a ustedes, en las habilidades que están involucradas con rastrear y localizar, analizar, identificar y caracterizar, ¿qué textos aquí vinculamos? ¿En qué textos utilizamos estas habilidades? ¿De los textos literarios? Ya, pero ¿qué texto? Ahora me refiero al nombre del texto que leímos. ¿Cómo? De los textos que leímos. Así como le digo, por ejemplo, no sé, le digo quizá ahora Spanglish, ¿a eso le explico? Ya, exactamente. A eso me refiero. La de arrastrar y localizar. Analizar, identificar y caracterizar. ¿Dónde Mm, utilizamos esas habilidades? correcto. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ese poema, Renuentes. Ya, vamos a escribirlo aquí. Voy a usar mi súper. Les cuento que encontré una aplicación hermosa. Ah, mira, estaba todo rayadito. Voy a eliminar si es que se puede. Es que ustedes saben que también, ¿no es cierto?, le hago el segundo A, pues. Entonces, ambos. Pero no quiere borrar. Porque... Ya. Entonces, aquí usted me dijo
los cuentos, o sea, los cuentos, los poemas, ¿cierto? Sí. Ah, ahí está, mira, qué hermoso. No cachaba eso. Lo acabo de conocer. Ya, entonces tenemos los poemas, ya. Y vamos a colocar los poemas, pues. Porque los poemas nosotros quisimos analizar. Quisimos también identificar. Y también hicimos esto, inferir e interpretar. Que no interpretemos un poema, es como que no hicimos nada. Nos llevamos, ¿no es cierto?, a poder darle ese sentido que tenía el hablante lírico junto al autor. Hay un sentido, ¿no es cierto?, a través de estas palabras que son totalmente metafóricas, el uso exacerbado de las figuras literarias tienen un sentido y tenemos que saberlo interpretar. ¿Mm? Entonces aquí tenemos los poemas. ¿Qué más? ¿Qué otro texto? Gente, público de este curso, ¿qué otro texto leímos en el cual utilizamos la comprensión lectora? Estas habilidades que me exige el ministerio. Saber, de poder ejecutar una Aquí cosa. sobre Spanglish. ¿Dónde están estas habilidades que utilizamos? Está en identificar, Ya, inferir, muy bien, interpretar y analizar también. muy bien. Importante, ¿cierto? Analizar, identificar, inferir e interpretar. Y también, ¿no es cierto?, yo voy a incluir Sintetizar. sintetizar, relacionar y evaluar. ¿Por qué? Y eso también lo vamos a llevar a las preguntas, porque yo lo tengo todo anotadito aquí para que ustedes lo evidencien y no digan que esta cuestión es a la chacota, pues si la cuestión no da nada a la chacota, no está tirada nada a la vida. Si acá venimos a aprender. Cuando la pregunta número 1 del texto, aquí se habla Spanglish, mencione 3 hechos y opiniones y luego, ¿no es cierto?, ¿qué elemento común entre ellos hay? Inmediatamente yo estoy aquí analizando, identificando y relacionando. Analizo, desfragmento el texto, eso es analizar, desfragmentar el texto. Luego identifico. ¿Por qué? Porque es el escalón, ¿no es cierto?, más básico, cognitivo, del área de comprensión lectora, porque está de forma explícita. Está de forma explícita. Mencionar 3 hechos, está de forma explícita. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Me dice que o en este caso, busque un elemento que relacione a cada uno de estos. Entonces estoy relacionándolos con un elemento, ¿no es cierto?, propio de cada hecho o de cada opinión que ustedes colocaron. Estoy utilizando la comprensión lectora. Y aquí, ¿no es cierto?, me están haciendo hacer aquello. Luego, cuando hablo en número 4, se deriva efectivamente esta tesis de los argumentos dados porque me dice evalúe. O sea, yo estoy utilizando esta, ¿no es cierto?, habilidad. Evaluando a través, ¿no es cierto?, de los argumentos, que en este caso tengo que hacer un juicio. Eso es lo que me dice evaluar. Tengo que hacer un juicio sujeto al marco teórico que es el texto. ¿Mm? Y sintetizar, sintetizar aquí, espérame, acá en el otro texto. Sintetizar, cuando dice evaluar, no, miento, no está aquí. Soy una mentirosilla. Pero sí está también allí en la primera pregunta cuando me dice luego concluye. ¿Ah? Ahí también hago, ¿no es cierto?, una síntesis a través de estos hechos y opiniones. ¿En qué otra? Lo otro, identificar la tesis. Que yo tuve que allí, ¿cuál es la tesis que plantea el autor? Y estaba de forma explícita. Entonces yo tuve que identificar. Aquí. Explícito. Disculpen que se escribió feo, pero este lapicito. ¿Ya? Forma explícita encontré la tesis, a través de la pregunta que, ¿no es cierto?, me quería demostrar el autor.
Entonces tenemos todas, si se dan cuenta, están todas las habilidades que hemos visto. ¿Mm? Evaluar, inferir, relacionar, sintetizar, interpretar y caracterizar. ¿Dónde vimos caracterizar? ¿En qué texto vimos caracterizar? En Manrique. En Manrique, en Chufa, en Tío Vania. Ahí lo que hicimos nosotros fue todo este proceso, analizar, que es desmembrar, así como cuando ustedes se imaginan, ¿no es cierto?, están construyendo a Frankenstein, así, desmembrar el texto a través de ese análisis, de identificar, nosotros de hacer un rastreo, identificar marcas textuales, información explícita, inferir las características que tenían Chufa, las características que tenía Manrique y las características que tenía Astro y la señorita Marina, a través, ¿no es cierto?, también de la inferencia. ¿Se dan cuenta, no? Que hemos hecho hartas cosas y hemos utilizado la habilidad de conversión lectora. Ahora estamos creando conciencia. Ahora somos conscientes de que efectivamente se han utilizado. Entonces, pequeñitos, luego de esto, ¿alguna duda, pregunta para mañana? Recuerden a las 8:30, por favor, puntual, para que puedan ocupar la hora en resolver esta prueba, o en este caso, no quiero decirle prueba, momento evaluativo. Profe, Dígame. en la prueba también va a entrar como de las actividades que hicimos. En el momento evaluativo final de mañana, la metacognición está basada en 3 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y en qué contexto puedo llevar lo aprendido? En la primera pregunta, ¿qué aprendí? Allí, si no más me acuerdo, dice que me den a conocer 3 tipos de textos, sus características, creo. Yeah. Por eso es tan importante haber anotado toda esta información, porque va a estar en qué aprendí, por lo menos lo que es el contenido duro, esto, lo que acaban de ver. ¿Para qué me sirve? Las habilidades de comprensión lectora, porque eso es el fin. Recuerden que el fin es eso, las habilidades de comprensión lectora. El contenido es un medio que me ayuda a yo poder comprender. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Profe, no entendí los textos no literarios, solo son los textos argumentativos. Hasta este momento solamente hemos visto textos argumentativos. Ya. ¿Ya? Y no creo que se confundan más allá, pero sí existen otros textos que pertenecen a este mundo no literario. Y el texto no literario no lo entendí muy bien. ¿Los textos literarios? No literarios. Los textos no literarios es el texto argumentativo. ¿Por qué? Porque se usa un lenguaje totalmente denotativo, es el lenguaje objetivo, es el lenguaje real, objetivo, que no tiene personaje, porque aquí no se habla de ninguna historia. Es real. El texto no literario es porque no tiene ficción. Eso. Ah, ya. Entonces, por eso, como literario es como ficción y no literario no ficción. Así sería. Exactamente. En simples palabras, eso, Andrés. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta, duda antes de que se vayan? Porque hay algunos que ya se están yendo, ni siquiera despedirse. ¿Nada? Los espero mañana a las 8:30 con todo el ánimo para poder hacer este momento evaluativo final. Tienen hasta el 30 para entregarme sus actividades o va a correr sangre brígida. Eso. Vale, profe. Y si